Qué 30. bárbaro, qué cantidad de gente. ¿No tienen otra cosa que hacer, digo yo? Bueno, escuchen muchachos, a ver, ustedes hasta ahora del tema de límites han visto la cuestión esta en análisis 1. En análisis 1 les dieron una definición de límite y luego se dedicaron a analizar un montón de cosas que parece ser como que no tienen nada que ver con la definición. Y por lo tanto a la definición nunca le dieron bolilla y las acciones quedaban como delineadas en una especie de metodología para poder encontrar el resultado del límite. La realidad es en parte cierta y en parte mentira, porque en realidad todo el mundo queda desconociendo la situación o de la problemática. Y la problemática está en concreto en términos de métricas establecidas en los conjuntos sobre los cuales se desarrolla el problema. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo el problema de lo que es un campo escalar. De lo que es un campo escalar me voy a limitar exclusivamente a los campos escalares cuyo dominio están incluidos en R a la 2, o sea, en un espacio bidimensional. De los campos escalares, y de los dominios, voy a considerar aquellos que tienen una forma geométrica simple, en donde todos los puntos del dominio para nosotros son interiores al conjunto dominio y todos los puntos son puntos de acumulación. ¿Qué significa punto de acumulación? Punto de acumulación, si miran la definición formal que está en los textos de Raúl Fetti, se constituye en un punto que puede o no pertenecer a un conjunto determinado, pero que en todo entorno a ese punto siempre existen elementos del conjunto. Voy a tomar un caso muy simple para ver cómo interpretamos nosotros el punto de acumulación, o por lo menos las bases elementales que vamos a tomar para interpretar el punto de acumulación. Tomen ustedes, por ejemplo, el caso de una función de análisis 1, f de x igual a 1 sobre x. Eso es muy fácil porque x es cualquier número real. Perfecto. El número 1 dividido cualquier número real me da como resultado formal un número real, por lo tanto, cualquier número real se constituye en el dominio de esta función, excepto x igual a 0. X igual a 0, en términos de una representación gráfica, para mí, sobre la recta real, es lo que acabo de marcar en este momento, y nosotros decimos de que x igual a 0 es un punto que no pertenece al conjunto dominio de esta función. ¿Por qué? Porque no puedo hacer la división contra 0, por supuesto. Por eso digo que 0 no pertenece al conjunto dominio, pero 0 es punto de acumulación del conjunto dominio, a pesar de que no pertenece al conjunto dominio, pero en todo entorno alrededor de 0 existen siempre elementos del conjunto dominio. No sé si eso quedó claro en términos de cómo vamos a considerar nosotros a los puntos de acumulación de una función, del dominio de una función. Bien, si no hay preguntas, planteo lo siguiente. El problema del límite, que nosotros lo simbolizamos formalmente como límite cuando xy tiende a, por ejemplo, x sub 0, y sub 0, de una f de xy. Esa es la simbología que nosotros utilizamos y es la que ustedes se van a encontrar en todos los textos para describir la problemática cuando tomamos funciones que están definidas sobre R a la 2. X sub 0 y sub 0 no necesariamente forma parte del dominio de la función. No necesariamente forma parte del dominio de la función. Pero X sub 0 y sub 0 es un par ordenado, punto de acumulación del dominio de la función. O sea que puede o no puede pertenecer al dominio de la función. Pero siempre existe un entorno que lo contiene, reducido, por supuesto, en donde los demás elementos de ese entorno forman parte del conjunto que estamos tratando, en este caso, dominio de la función. Bien,
Todas las metodologías que ustedes estuvieron analizando en Análisis 1 conducen a tratar de adivinar, calcular, intentar obtener, no sé cuál es la palabra o la consigna que más les pueda llegar a interesar, o describir, mejor dicho, de cómo encontrar este resultado, concretamente. Bien, y la definición que dice que ese resultado es el correcto es la siguiente, de que existe para todo número E arbitrario, positivo, existe siempre un número delta que puede o no depender de este número E, de modo tal que si nosotros tomamos un entorno reducido a X sub 0 y sub 0, y fíjense que acá estoy escribiendo en términos de la notación de la métrica, y de allí está entonces que queda todo esto concatenado con el concepto de métrica que habíamos estado diciendo la vez pasada, o definiendo la vez pasada. Este entorno, si es reducido, prescinde de X sub 0 e Y sub 0, y dice de que para todo número arbitrario positivo siempre existe un número delta que puede ocurrir que dependa de epsilon, de modo tal de que todos los pares ordenados que voy a considerar de coordenadas XY, que estén metidos dentro de este entorno reducido de X sub 0 y sub 0, todos esos pares ordenados hagan que exista otro entorno que voy a llamar f de xy menos L, y ese entorno debe ser siempre estar metido dentro o tener una amplitud máxima igual al número E arbitrario que se consideró en un principio. Por lo tanto, lo que estamos diciendo nosotros acá en concreto es que no me importa cómo considere yo la forma en que establezca este entorno, a partir de definir este entorno, o sea, de definir este número E, yo debo encontrar un número delta que me defina un nuevo entorno dentro del dominio de la función f de xy, de modo tal de que x sub 0 y sub 0, a pesar de que no sea dominio o que no sea parte del dominio, si es que el número L propuesto es el correcto, significa que esta desigualdad siempre se va a mantener. Esta es una de las definiciones más difíciles que tiene el cálculo diferencial. De hecho, es la definición más difícil que tiene el cálculo diferencial, porque es una definición que no conlleva ni una metodología matemática, sino que es una definición que propone cómo probar algo y no dice cómo hacerlo, sino que dice, si usted logra probar que esto se cumpla, esto que usted acaba de proponer como límite es correcto. Ese es el gran problema que tiene, digamos, este concepto. ¿Alguna consulta o alguna pregunta, por favor? Joaquín habla allí de mayor que cero. Sí, acá está escrito mayor que cero. Mayor que cero. Estoy hablando de siempre un entorno reducido. ¿Consultas hasta ahora? ¿No? Bien. X sub 0 e Y sub 0 pueden pertenecer, como no, al dominio de la función. Efectivamente, pueden o no. Por eso es que hablamos de que x0 y 0 es un punto de acumulación del dominio. Tomemos un ejemplo similar al ejemplo anterior. Por ejemplo, tomemos una f de xy igual a 1 sobre x menos 1 más y menos 2. Vamos a escribirlo de esta manera. Aunque no es la forma más compacta de escribirla, ¿no es cierto? Pero fíjense que de alguna manera lo que yo estoy diciendo allí, o vamos a escribir acá un por para que sea más intrigante el ejemplo. Fíjense que lo que yo estoy escribiendo allí es lo siguiente, que la división contra este factor siempre va a ser posible siempre que este factor no sea nulo. Por lo tanto, para que este factor sea nulo, acá me surge la condición de que x puede ser igual a 1 y puede ser igual a 2, y el par 1, 2 es un punto que no pertenece, perdón, al dominio de esta función. De hecho, hay más puntos, pero estoy hablando de este en particular, que no pertenece al dominio, pero sí es punto de acumulación del dominio.
¿Por qué? Porque en todo entorno reducido del 1, 2, yo siempre me encuentro con puntos que pertenecen al conjunto dominio de esta función. Esa sería más o menos la idea. Profe, Sí, te escucho. ¿cómo es el nombre de esta definición? Y esta es la definición de límite. Bueno, gracias, profe. Definición de límite. A ver, se van a encontrar ustedes con una definición escrita en los textos que se llamaría límite doble, por el sentido de que estamos tomando dos variables para definir el problema, pero en realidad no importa la cantidad de variables que definan en la situación de mi función, será un límite múltiple, por así decirlo, en el sentido de que depende de la cantidad de variables que estamos considerando, ¿no es cierto? Límite doble para el caso de dos variables, como caso particular o situación particular. Así lo van a encontrar escrito, por ejemplo, en el texto Rabuffetti, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Qué sería el límite radial, profe, que lo leía en el Rabuffetti y no entendí muy bien? ¿Sería lo mismo que...? Bien, no, a ver, es casi lo mismo. Vamos a la siguiente consideración. Probablemente trabaje sobre un ejemplo, pero fíjate, antes de pasar a un ejemplo, fíjate lo que vos me estás diciendo en el sentido siguiente. Si represento gráficamente el par ordenado x0 y 0, digamos, este es el par x0, x0, este es el par ordenado x sub 0, 0, y este que está acá obviamente es el par ordenado x0 y 0, este es obviamente el eje x, este obviamente el eje y. Lo que estoy dibujando allí es el punto x0 y 0 formalmente en términos de sus coordenadas cartesianas. Cuando digo esto que está escrito acá, entorno reducido, lo que estoy haciendo es dibujar un conjunto alrededor del x0 y 0 de amplitud máxima delta. Estoy punteando este contorno para decir que el contorno no lo considero, y estoy estableciendo en el centro un pequeño orificio, y lo dibujo con un pequeño redondito hueco, para decir entonces de que todos los pares ordenados que pertenecen a este conjunto que está acá, sin incluir al borde, sin incluir al otro borde interior, o sea, al centro, son elementos de este conjunto establecido acá. Ese conjunto establecido allí se llama entorno reducido del punto x0 y 0 de amplitud delta. ¿Está bien? La direccionalidad la podemos ver de la siguiente manera. Si por alguna razón nosotros tomamos una amplitud delta distinta a la anterior, lo que yo estoy diciendo, supongamos que tome una amplitud delta menor a la anterior. Entonces lo que estoy haciendo es cerrando esto, pero no estoy estableciendo ningún tipo de criterio de direccionamiento para achicar mi situación y acercarme al par x0 y 0. Fíjense que si nosotros consideramos un nuevo delta, menor que el anterior, vamos a llamarle al anterior delta 1, vamos a llamarle a este delta 2, vamos a tomar así que delta 2 es menor que delta 1, como un simple ejemplo. Fíjense que ahora tengo esto. Desde el punto de vista geométrico se corresponde a algo que está un poco más de menor radio que la situación anterior. La pregunta es, ¿todos los elementos que están perteneciendo a este conjunto se han acercado al par x0 y 0? La respuesta obvia es sí, porque su delta 2 es menor que el delta 1 de la situación anterior. La pregunta es, ¿usted ha tomado un criterio direccional para acercarse a ese par ordenado? No, simplemente lo que hice fue, a partir de la definición de la métrica, establecer el concepto de entorno reducido y tomar dos situaciones distintas, una, un entorno de mayor radio, llamado delta 1, luego a continuación un entorno de menor radio llamado delta 2, y así sucesivamente podría llegar a tomar una cantidad tan grande de entornos como se me ocurra. Y en ningún momento he establecido ningún criterio direccional. Pero, mira ahora lo siguiente. Si en vez de considerar los puntos que pertenecen a un entorno reducido, considero una situación aún más discriminadora, y digo que tengo x0
y 0, el par x0 y 0. ¿Está bien? Punto de acumulación del dominio de esta función. O sea, ¿pertenece o no pertenece al dominio? Perfecto. Pero establezco el siguiente criterio. Digo, me interesa, de todos los pares ordenados que están dentro de este entorno, exclusivamente aquellos que pertenecen a esta curva. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo allí es, he definido una curva que probablemente la pueda explicitar en forma analítica, de alguna manera, y de todos los pares ordenados que pertenecen al entorno reducido de x0 y 0, voy a considerar únicamente los pares ordenados que pertenecen a esta curva. Dentro de todas las curvas posibles, muy bien podría ser una recta, que es lo más fácil de identificar para nosotros en términos gráficos, y por lo tanto yo allí tengo todavía la posibilidad de decir, bueno, esta curva que estoy considerando acá va a ser el camino que voy a utilizar para acercarme a este par ordenado. Por lo tanto, allí estoy estimando un criterio direccional determinado que difiere de la situación anterior al ir considerando entornos reducidos de radio cada vez más pequeño, como lo pensé en un principio, sino que ahora estoy tomando un criterio muy particular de considerar los pares ordenados que pertenecen a un conjunto más limitado o más delimitado, dados por ejemplo, esta recta, y digo yo entonces ahora de que establecí un criterio direccional para acercarme al par ordenado x0 y 0. No sé si pescan la diferencia de las dos cosas. Cuando trabajé con una recta, lo hice en un sentido simplista, no tengo necesidad de trabajar con una recta, puedo trabajar con cualquier otro criterio direccional, cualquiera. De hecho, hay infinitos criterios direccionales para poder considerar acá. Pero en esta recta surge una visión geométrica bastante simple de pensar en todos los pares ordenados que pertenecen a la recta y que se están, de alguna manera, con algún criterio que yo establezca, de decir, me acerco con estos pares ordenados al punto x0 y 0, punto de acumulación del medio ambiente. No sé si eso te explicó la diferencia que hay entre un criterio direccional y un criterio no direccional. ¿Puede ser? Sí, sí. Bien, bien. El criterio general que se utiliza en la definición de límite es un criterio general no direccional. Es un criterio general. Si por alguna razón nuestro campo escalar es un campo escalar definido en R a la n, mi par ordenado dejaría de ser un par ordenado y sería una n-upla ordenada, y mi criterio de definición de entorno reducido sería un poco más extenso que esto, ¿no es cierto? Acá tendría yo la sumatoria de los x menos los x sub 0 elevado al cuadrado raíz cuadrada, menor que un delta, mayor que 0, y estaría yo prescribiendo un entorno reducido en un espacio n-dimensional que obviamente ya ni siquiera tiene un manejo geométrico dibujable, pero en principio sería el equivalente al de una esfera en un espacio n-dimensional, ¿no es cierto? Una esfera entre comillas, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista analítico, para nosotros eso es una esfera en un espacio n-dimensional. Bien, el criterio que se considera es este, ¿no es cierto? Tomemos un ejemplo para empezar a ver cómo se maneja esto. Esto se pone un poco largo y denso y hay que tomarlo con un poco de cuidado y pensarlo. Supongamos que tenemos una función f de xy igual a, qué sé yo, 2x más 5y más 3. Para todo xy distinto de, vamos a utilizar de nuevo el 1, 2. Y 25 si es que x e y son iguales al par 1, 2. Y esta es mi función. Bien, acá ustedes tienen un problema al cual lo voy a intentar explicar a un nivel gráfico, pero debe quedar claro de que
la explicación gráfica no es una explicación específicamente matemática, o sea, la matemática no depende de la gráfica, pero sí el hecho de poder hacer una gráfica nos clarifica el pensamiento y por lo tanto, entonces, de que nosotros siempre les exigimos a ustedes que cada vez que se enfrenten a un problema, traten en lo posible de hacer representaciones gráficas, porque eso aclara muchas veces las ideas, ¿no es cierto? Bien, si yo intento hacer una representación gráfica de esto, fíjense que la función para cualquier valor de x e y está definido de esta manera, excepto para x e y igual a 1, 2. Y que cuando x e y vale 1, 2, esto vale 25. Pude haber escrito cualquier cosa acá, ¿no es cierto? Pero elegí 25 porque elegí. Si yo pretendo hacer una representación gráfica de esto, vuelvo a caer en el concepto de trazas, curvas de nivel, etcétera, etcétera. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. La primera pregunta que yo hago acá para una representación gráfica de esto es, ¿cuál es el conjunto o dominio, conjunto de definición o dominio de esta función? Y bueno, yo lo que veo acá es de que esta función, para cualquier valor de x y de y, está siempre definida, porque esta ley matemática que está escrita acá es factible de hacerse para cualquier par ordenado de x e y, por lo tanto puedo hacer la multiplicación por 2 de x, la suma de 5 por y y sumarle la constante 3, y yo puedo hacer eso para cualquier par x e y. Solamente que la especificación del problema me dice de que si x e y vale 1, 2, esto vale 25. Bueno, listo. Significa entonces de que cuando x vale 1, e y vale 2, acá tengo yo el par ordenado 0, 2, la terna ordenada 0, 2, 0, acá tengo la terna ordenada 2, 0, 0, y esto en este lugar, y bueno, vale 25, o sea que si yo me tengo que ir para arriba, estaré por acá en la terna ordenada 1, 2, 25. ¿Se entiende? La dibujé para allá arriba. Ahora bien, eso ocurre acá de acuerdo a esta especificación, pero si yo me voy fuera de este lugar, me tengo que topar con esto. Y esto, para poder hacer una representación gráfica más o menos adecuada, utilizo, por ejemplo, las trazas con los planos coordenados. Si yo miro bien las trazas con los planos coordenados, con el plano coordenado XZ, esto se comporta como 2x más 3. 2x más 3 es una representación gráfica de esta naturaleza, una recta. La dibujo en el primer octante, en la parte visible, por así decirlo, entre comillas, de mi problemática. Si yo busco la traza con respecto al plano IZ, fíjense que en ese caso X vale 0 y esto es 5Y más 3, y bueno, 5Y más 3 será una cosa más o menos así, ¿no es cierto? O sea que si lo miro en forma muy genérica, lo que acabo de dibujar, no sé si ya comprenden más o menos mi gráfica, es una especie de porción de un plano donde parte de la porción del plano se corresponden con ciertas trazas que me facilitaron la representación gráfica, y digo un plano porque, de acuerdo a lo que ustedes estuvieron analizando en las clases de trabajos prácticos, una combinación lineal de x e y multiplicada por constantes, y es lineal, esto que está acá se corresponde a un plano, por eso hablo de un plano, ¿no es cierto? En el par ordenado 1, 2, ese plano es como que tuviese una especie de pequeño poro o agujerito, y en ese lugar el plano no vale lo que es el plano, porque fíjense, el plano en ese lugar en principio valdría 2 por 1 más 5 por 2, 10, 12, 12 más 3, 15, ¿no es cierto? O sea que el plano formalmente se correspondería allí a una cota 15, pero la función me dice a mí la especificación que corresponde a una cota 25. Por lo tanto, es como si tuviese una chapa plana fija y allí un pequeño agujerito, un microporo, que no está dado en términos de lo que es el plano, y allí la función vale, obviamente, 25. ¿Se entendió eso hasta ahí, hasta ahora, más o menos, en términos gráficos de lo que estoy dando como ejemplo? Sí, profe. Bien. César. Sí, te escucho. ¿Me permitís? Yo hice un grafiquito, yo sé que vos decís que el grafiquito no es muy matemático, pero yo creo que nos ayuda mucho a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de límites, sí, por supuesto. De límite doble, ¿no es cierto? De límite doble. Yo dejaría el tema del límite por una curva o lo que sea para después, porque acá tenemos que dividir esto en dos partes. Una, claro, lo que significa el límite doble, que es la definición más fuerte del límite,
y después los otros límites que son, ¿cómo es? Por una recta. Situaciones por particulares. Entonces, yo había hecho un grafiquito como para que ellos vieran, acá la superficie es la superficie esta celeste, ese es nuestro campo escalar, que es una semiesfera. Correcto. Y yo tomé un entorno del punto 4,2, como si fuera que quiero calcular el límite cuando X, Y tienden al punto 4,2. Lo voy a, capaz que conviene escribirlo. Entonces, quisiera calcular el límite cuando el punto tiende al 4,2. El punto 4,2 es este que está acá, que es un punto del dominio, pertenece al dominio. Y la función, vamos a poner f de aquí, no importa cuál es en realidad, no voy a hacer un cálculo en realidad. Entonces, tomo un entorno del punto, que es este entorno que está acá abajo. Este sería el entorno de radio delta, ¿verdad? Que tomamos, que tomó Flores recién, que dijo el entorno de radio delta del punto, sería este que está acá abajo. Y la imagen de esta función, en este caso, está acá, es esta, ¿sí? Pero lo que tengo que ir viendo es que cuanto más me acerco al punto 4,2, cuanto más lo encierro, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Cuanto más lo encierro, me voy a hacer las imágenes de cada uno de los puntos de ese entorno de radio delta, se acercan también al valor L del límite, que sería este que está acá, en este caso. Entonces, ¿qué hice? Hice lío. No sé qué hice. Bueno. No importa, no importa. Sí, importa. Pero sí se entiende. Se me hizo un lío bárbaro. Acá, listo. Entonces, quería mover simplemente el cilindro, que creo que es este. ¿No? Tomo un entorno grande. Y después voy como achicando el cilindro. Voy tomando deltas cada vez más pequeños. Y lo que tiene que ir ocurriendo es que cada punto del entorno con radio delta, las imágenes de esos puntos tienen que acercarse también a este valor que sería el límite cuando XY tiende a 4,2. Este sería L. Entonces, todos los puntos, acá está la intersección con la superficie. Entonces, todos los puntos de este entorno, tus imágenes deberían acercarse cada vez más a L. Es decir, que el entorno con el radio epsilon de L debería contener a las imágenes de los puntos del entorno de 4,2. No sé si fui clara ahora, un poco más. Está bien, o sea, si mirás tu representación, si miran ustedes la representación gráfica, se encuentran ahí que la profe está jugando con métricas. Una métrica sobre el plano XY y una métrica sobre la vertical. La métrica sobre la vertical se corresponde a el valor absoluto de la función f de XY menos L, que se hace cada vez más pequeña. ¿Se entiende? Por eso es que la definición dice, cualquiera sea E, para todo E, esta diferencia se tiene que producir tomando valores de X y de Y de forma tal de que uno pueda tomarlos dentro del entorno reducido del punto X0 y 0, que es el entorno que ella tiene marcado ahí en el plano inferior de esa representación gráfica. ¿Se entiende? Ahora bien, el ejemplo que ella plantea es un ejemplo que
donde la función está definida y no existiría mayor problema, e incluso la representación gráfica de la función nos conduce a saber cuánto vale el límite, porque el límite allí se corresponde con el valor que toma la función en el punto, que son los casos más simples, por supuesto, pero fíjense que el método de límite, perdón, la definición de límite, no dice cómo calcular el límite. Ahora, es evidente que en el caso de la representación gráfica que están viendo ustedes allí, el límite coincide con el valor que toma la función, situación que describe lo que se llama continuidad de la función en el punto. ¿Se entienden? Ahora, el ejemplo este que yo les había planteado a ustedes, la cosa no se comporta de esa manera, porque si ustedes miran bien, a diferencia de lo que es ese gráfico, ¿cuánto vale f en el par ordenado 1, 2? Y en el par ordenado f, 1, 2, f en el par ordenado 1, 2, vale 25, por lo que dice la ley de creación de la ley de referencia. ¿Se entiende? Que estamos tomando para este ejemplo. ¿Queda claro? Ahora bien, si nosotros nos escapamos del par ordenado 1, 2, nos corremos un cachito del par ordenado 1, 2, ¿cuánto vale f de xy? Y si nos corremos un poquitito f de xy, vale esto que está acá. Si esta definición no existiese, ¿cuánto valdría f de xy siendo f de xy 2 por x más 5 por y más 3 en el par ordenado 1, 2? Y es muy fácil, me van a decir ustedes, sustituyo, hago mi cuenta y mi cuenta vale 15. ¿Se entiende? Hay una ligera diferencia en definir la función de esta manera a definirla de esta manera. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? No interesa, pero son dos cosas totalmente distintas. Y fíjense que de acá, de este análisis, surge una respuesta relativamente coherente de decir cuánto vale este límite doble en términos de lo que han escuchado ustedes hasta ahora. Esa es la pregunta que yo les hago. De hecho, es una respuesta hasta intuitiva en términos formales, ¿no es cierto? Lo analizo muy cerca de la función en ese punto, digamos. A ver. Bueno, ¿cuánto vale ese límite entonces? 15. Claro, la respuesta correcta es 15. O sea, pero esa es una respuesta fundada en términos de una inspección gráfica de lo que hicimos nosotros hasta ahora y de darnos cuenta de que esta función es este plano y esta cosa rara que sale puntual y que vale 25. Entonces alguien diría, y bueno, si usted va a analizar qué es lo que le pasa a esta función, lo que le pasa a esta función va a ser lo que le pasa a esto en este lugar. ¿Se entiende? Esa sería la tendencia de la cual estamos hablando, pero es una relación relativamente intuitiva que la obtenemos nosotros en términos de una inspección visual de nuestro problema, de una inspección gráfica de nuestro problema. Por eso, encontrar respuesta a este tipo de problemas, en general, ayuda mucho la representación gráfica de las cosas como para poder entenderlas. No sé si eso más o menos se explica. De hecho, el cálculo de límite a veces involucra algún tipo de metodología, a veces no. Pero lo que nunca cambia es la definición formal para probar que lo que nosotros intuimos de alguna manera es correcto. Acá nosotros, entre comillas, intuimos que el límite de esta función es 15, cuando el par xy tiende al 1, 2. Pero ¿quién dice que esto es correcto? Ahí viene la definición formal del problema. ¿Queda claro lo que dije? Quedan pocos minutos, Vivi. Yo no sé si nos enganchamos en 5 minutos, una cosa así, ¿puede ser? Sí. Nada más antes de cerrar, César, Sí. decir lo siguiente, que nosotros no vamos a pretender que ellos encuentren el épsilon y el delta y que comprueben que el límite es 15 o es cualquier cosa. Nosotros nos vamos, cuando
queremos calcular un límite, porque queremos decidir si una función es continua o no es continua en un punto, o decir en qué puntos es continua y en qué puntos no, entonces simplemente vamos a calcular el límite como ahí calcularon recién, ¿no es cierto? Es decir, de la forma más intuitiva y de la forma que ustedes ya saben calcular en realidad el límite de una variable. Es más, creo que en análisis 1 hacían más un montón de cosas para calcular el límite, salvar las indeterminaciones y demás. Nosotros en realidad no nos vamos a dedicar tanto a las cuentas esas, sino a decidir Sí, al si nivel la conceptual. función es continua o no, lo más conceptual, ¿verdad? Eso quería nomás aclarar, porque ya me imagino que todos estarán pensando, ¿cómo voy a encontrar el epsilon y el delta? No hay que buscar nada. Eso. Cerramos ahora, son 5 y 8 minutos, y retomamos 5 y cuarto, ¿te parece, César? Sí. Perfecto. Sí, Entonces, sí. chicos, Es tómense el mismo idea, ¿no es cierto? Sí, el mismo. Correcto. Listo, cerralo. César, te doy la palabra. Todavía no están todos, ¿sabes? Falta un poco. Hoy había 46 personas y ahora hay 36, así que no sé, pero bueno, empezá igual. Bueno, retorno sobre el mismo problema para ver por lo menos cómo hacemos un juego Epsilon Delta, aunque sea por única vez en la vida. Y veamos. Nuestro problema es la ley de generación para nosotros es esta y esta, y nuestra estimación del límite en términos de una especie de interpretación gráfica de nuestro problema nos conduce a que el límite es 15. Bien, ¿qué dice nuestra definición? Nuestra definición dice que para todo E existe un delta de forma tal de que exista un entorno reducido alrededor del punto de cierta amplitud delta. Bien, yo voy a tomar un caso, en este caso voy a tomar una situación un poco más particular. Eso no significa que sea la única, existen varias maneras de verlo a esto, pero esta es una posibilidad que me suena mucho más intuitiva. Supongamos que estamos considerando eje X, eje Y y el par ordenado 1, 2. Ese es nuestro par ordenado. Supongamos que decidimos alejarnos hacia la izquierda y a la derecha y hacia arriba y hacia abajo una distancia delta. Por lo tanto, lo que digo es que x menos 1 es menor que delta, que y menos 2 es menor que delta. ¿Qué significa con eso? Con eso significa de que acabo de construir un intervalo de forma cuadrada que tiene a lo mucho 2 veces delta de lado y 2 veces delta de lado. ¿Se dan cuenta ustedes de por qué digo 2 veces delta? Porque menos delta es menor que x menos 1 menor que delta, y que menos delta es menor que y menos 2 menor que delta positivo. Es eso lo que estoy diciendo. Por lo tanto, estoy alojando todos los números x centrados en 1, una distancia máxima delta y una distancia máxima delta para el otro lado. Igualmente para este caso. Eso me representa a mí algo que tiene, obviamente, un ancho 2 delta y un alto, a lo mucho, 2 delta. Si miramos bien estas cosas, fíjense que acá aparece menos delta más 1, menor que x, menor que delta más 1, al sumar 1 a ambos miembros. Acá, por ejemplo, aparece menos delta más 2, menor que y, menor que delta más 2 al sumar. Bien, fíjense de que yo puedo llegar a multiplicar por 2 estos términos de esta desigualdad, y fíjense que acá me aparece menos 2 veces delta más 2, menor que 2 veces x, menor que 2 veces delta más 2. Y a esta desigualdad la puedo llegar a multiplicar por 5, y acá me aparece menos 5 veces delta más 10, menor que 5 veces y, menor que 5 veces delta más 10. Como se habrán dado cuenta, el truco que yo estoy ya intentando definir acá para este problema en particular es volver a reconstruir un poco lo que tenía desde un principio a partir de considerar puntos x y alrededor del 1, 2.
Si nosotros hacemos la suma ahora, fíjense que me queda 2 delta más 2 menos 5 veces delta más 10 menor que 2x más 5y. Fíjense que lo que hice fue sumar estas dos desigualdades y fíjense que termino por escribir acá 2 veces delta más 2 más 5 veces delta más 10. Bueno, achicamos un poco esta situación y fíjense que acá me queda 2 veces delta más 12 menos 5 veces, perdón, menos 7 veces delta más 12 menor que 2x más menor que 7 veces delta más 12. Y yo podría llegar a escribir esto de la siguiente manera. Podría escribir así, menos 7 veces delta menor que 2x más 5y menos 12, pero a ese número en vez de escribirlo de esa manera lo voy a escribir así, más 3 menos 15 menor que 7 veces delta. Por lo tanto, con estos trucos así un poco rápidos de jugar con las desigualdades y considerar un intervalo rectangular cuadrado alrededor del par 1, 2, termino por construir esto. Lo voy a reescribir acá arriba, nuevamente. Y termino por describir las cosas de la siguiente manera. Menos 7 veces delta es menor que 2x más 5y más 3 menos 15, menor que 7 veces delta. ¿Alguien se quedó colgado? Por favor, me lo dice, por favor. Pero en esencia, lo que terminé por construir allí yo es a la estructura de la función fuera del lugar 1, 2 y restarla al supuesto límite que lo descubrí entre los trucos que tengo acá, hechos en términos de las desigualdades. Y fíjense que la cota superior de esta desigualdad es 7 veces delta y la cota inferior es menos 7 veces delta. Por lo tanto, esto puede ajustarse formalmente a la estructura de valor absoluto de 2x más 5y más 3 menos 15 menor que 7 veces delta. Bien, obviamente esta acción que yo hice acá no es válida para cualquier caso. En general, para este tipo de casos sirve, pero no siempre esto es una receta. De allí está que todos estos mecanismos de epsilon delta son relativamente complicados porque depende mucho de la estructura funcional. Pero noten ustedes acá, que acá tengo escrito yo f de xy fuera del punto 1, 2 menos el límite hipotético. Fíjense que lo que estoy diciendo yo acá es lo siguiente, de que el límite de f de xy, cuando xy tiende a 1, 2, exige que 1, 2 sea punto de acumulación y que jamás sea tocado. O sea que x igual a 1 y igual a 2 jamás debe ser considerado. Y si jamás debe ser considerado x igual a 1, 2, significa que esta función se comporta de esta manera, como está escrito acá arriba, porque en x igual a 1, 2 se comporta como 25. Fíjense que de alguna manera he logrado el objetivo que dicta la definición. Y fíjense que voy a borrar un poquitito esto. Fíjense que digo lo siguiente, que para todo e voy a encontrar un delta que en general va a depender de forma tal que exista un conjunto alrededor del par ordenado 1, 2 que está en relación con esta amplitud delta y todos los elementos de ese conjunto cumplen con la condición de hacer que la función f de xy menos el supuesto límite sean menor que ese número e. Y fíjense que acá lo que yo terminé por construir no es exactamente lo que había previsto desde un principio, pero acá lo que terminé por describir formalmente es f de xy menos 15 en valor absoluto menor que un 7 veces delta. Entonces yo acá hago la siguiente propuesta. ¿Qué le parece si 7 veces delta es igual a e? Bien, entonces ahora
termino por concluir de la siguiente manera. Para todo E que yo elija, describa, necesite, busque, encuentre positivo, siempre voy a encontrar un delta para este ejemplo. Ese delta, fíjense que surge de la forma epsilon sobre 7. O sea que cada vez que yo proponga un E arbitrario, voy a encontrar un delta que me va a definir un entorno que en este caso particular no es entorno, sino que es intervalo de amplitud, de intervalo cuadrado de amplitud 2 delta en este caso, de forma tal de que delta es igual a epsilon sobre 7. Pero noten ustedes lo siguiente, el entorno reducido en términos de su definición está guardado adentro de ese intervalo rectangular, porque fíjense que este radio es a lo mucho delta. Por lo tanto, lo que estoy diciendo yo acá es lo siguiente, de que para todo E arbitrario positivo voy a encontrar un delta que depende de ese E, de modo tal que el intervalo reducido, el entorno reducido x menos 1 al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado raíz cuadrada será menor que ese delta de E. Y fíjense que ocurre eso porque todo mi razonamiento previo se tradujo en términos de un intervalo cuadrado y dentro de ese intervalo cuadrado tengo yo mi entorno reducido. Por lo tanto, con mayor razón todavía, estoy más seguro de estar metido dentro de la zona, llamémosle así, exclusiva, que cumple o respeta esa condición. Entonces, si ocurre esto, fíjense de que E sobre 7 es la relación, va a ocurrir que 2 por x más 5 por y menos 3 menos 15 es menor que ese número E. A ver, obviamente que hay que dar dos pasos para atrás, sentarse y razonar. La pregunta es, o la consigna es, dada esta función, cuya ley de construcción es esta que tengo escrita acá, digo el límite de esa función cuando x e y tienden al par 1, 2 es igual a 15, y digo en términos de un razonamiento gráfico, deductivo gráfico, por así decirlo, si lo quiero ver, y digo que este número 15 será el correcto, estará bien o estará mal, si es que yo puedo probar que la función menos ese límite propuesto pueda estar acotada, como piensen ahora en el gráfico que hizo hace un rato Vivi, esta función pueda estar acotada dentro de un determinado intervalo con solo tomar pares ordenados adecuados dentro del intervalo establecido como epsilon sobre 7. Si lo miramos así y lo comparamos gráficamente con el gráfico que les había puesto allí Vivi, en todo caso, si lo tenés a mano, ponelo, Vivi, a pesar de que no sea el gráfico exacto, Bueno, ese juego de intervalos con los que jugamos, ese juego de métricas con las que jugamos, de alguna manera me permite a mí establecer la verdad del razonamiento y decir si 15 es el número correcto, porque cada vez que elijo un número E, encuentro un delta. Y fíjense que para cada E, ese delta es E sobre 7 en este problema. Y por lo tanto, como decía hoy la profesora, mientras más pequeño sea el E, en general más pequeño va a ser el delta. En la mayoría de los problemas va a pasar una cosa parecida. Ahí está, No César. Correcto. Mientras más pequeño sea el E, si marcas la amplitud del intervalo sobre la vertical, Vivi, aunque sea con tu puntero, entonces mientras más pequeño sea ese, exactamente, mientras más pequeño sea ese intervalo, más pequeño será la amplitud del entorno reducido en la base de esa gráfica, ¿no es cierto? Alrededor del par x0 y 0. Les reitero, esta gráfica no tiene nada que ver con la gráfica que es nuestro problema específico, pero sí es una gráfica muy útil para darnos a entender claramente cómo juega esa métrica, en el sentido de decir que la métrica sobre la vertical, cuando se hace más pequeñita, o sea, cuando E se hace más pequeñito, delta
en este caso se va a hacer más pequeñito. Esa es la idea, de modo tal de que si E en el teórico caso se hiciese tan cercano a cero como sea, este intervalo, este entorno, perdón, reducido, se va a hacer con un delta también absolutamente cada vez más pequeñito. Esa es la idea que estamos rescatando acá en este problema. Les reitero, no todos los problemas tienen un comportamiento simple como el que estoy describiendo. Hay algunos que tienen ciertas complejidades que no se ajustan a esta ley en general, pero les digo que es una buena manera de pensar la siguiente. Para todo E arbitrario encuentro siempre un delta, que es función de ese E, y a medida que E se hace cada vez más pequeño, fíjense que si hago más pequeño esto, esta diferencia se hace cada vez más pequeña, y si esta diferencia se hace cada vez más pequeña, es porque voy a considerar pares ordenados X e Y cada vez más cercanos al par 1, 2, porque delta se hace cada vez más pequeño. ¿Se entiende? En este caso, la ley de los epsilon delta se juega de esta manera y obviamente para este ejemplo. ¿Se entienden? Entonces, ¿qué es lo que terminé por hacer yo acá? A partir de un razonamiento de intervalos alrededor del par 1, 2, escogí un conjunto que está dentro de ese intervalo. Y ese conjunto que está dentro de ese intervalo es este que está acá, que es el entorno reducido. Entonces lo que estoy diciendo acá es, para un E cada vez más pequeño, me encuentro un delta cada vez más pequeño. Entonces, ¿qué significa? Que el entorno reducido se hace de un radio cada vez más pequeño. El entorno reducido se hace cada vez de un radio cada vez más pequeño porque cada vez más pequeño es el E y que en este ejemplo delta cumple una relación de la forma E sobre 7. O sea que si yo elijo E igual a 0,1, debo tomar delta igual a 0,1 dividido 7 para encontrar los pares ordenados X e Y que hagan cumplir esta relación. Y acá en mi razonamiento no hay nada que diga lo contrario. Si mi razonamiento me hubiese conducido a que un elemento, un par XY cualquiera, hacía que esta diferencia caiga fuera de esta consideración, este procedimiento es incorrecto. O sea, no es que el procedimiento es incorrecto, sino que el procedimiento me dice, el límite que usted eligió es el incorrecto. ¿Se entiende? El límite que usted eligió es el incorrecto. Esto, insisto, esto hay que mirarlo, repasarlo, entenderlo, dibujarlo, jugarlo. Sí, te escucho. Hay un alumno pregunta, Juan Pablo dice, ¿de dónde salió el 7? En realidad el 7 ese salió de ir haciendo las cuentas. Lo que pasa es que el profe borró todos los pasos intermedios, pero lo que fue haciendo es multiplicar por 2 el entorno de I. Multiplicó por 5 el entorno de I, después lo sumó y ahí le fue quedando un 7, porque el 5 con el 2 ese, cuando hizo 5 delta más 2 delta, le quedó 7 delta, pero era en realidad tenía que ver con los cálculos que él fue haciendo. Acá está, te lo repito, mirá. Acá es delta más 1 menor que x menor que delta más 1. Acá es delta, menos delta, perdón, menos delta más 2 menor que y menor que delta más 2. Lo hago muy rápido. Multiplico por 2 todo. Menos 2 por menos delta más 1, 2x. 2 delta más 1. Y acá 5 delta más 2 menor que 5i menor que 5 delta más 2. Bueno, ahora suma esto, a ejecutar el procedimiento, hacer la suma y reconstruir la función a partir de lo que queda. Pero fíjate que cada entrada nomás ya te va a quedar 2 delta y 5 delta, y cuando hagas la suma te va a quedar un 7 delta. Es necesario que ustedes ejecuten el procedimiento. En todo caso, miren luego el videito y vean eso, para que descubran cómo se termina por construir y llegar a la conclusión de que delta es igual a epsilon sobre 7, o como yo lo había escrito desde un primer momento, 7 veces delta es igual a E, por lo que concluimos que delta es igual a epsilon sobre 7. Simplemente lo que hice fue, a partir de ese juego de intervalos, lograr dar con una ley de correspondencia entre delta y epsilon. Nada más que eso hice. Y obviamente trabajé con un intervalo rectangular porque sé que el intervalo rectangular contiene el entorno reducido. De hecho, el intervalo rectangular cuadrado
es un poco más grande formalmente que el intervalo, que el entorno reducido. Simplemente es así. Y si se cumple para mi intervalo, se cumple también para mi entorno reducido, porque estoy tomando a su vez un conjunto interior a el intervalo cuadrado, ¿no es cierto? No sé si fue más o menos claro, pero sugiero que lo vuelvan a ver a esto, mirar y analizarlo para entenderlo. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿El entorno siempre va a ser un círculo? Claro, lo que se busca es que se cumpla la condición de métrica, y la condición de métrica más simple es la de Euclidia, que te conduce al entorno, que en el problema de límites, el entorno es exigido que sea reducido porque el punto es llamado punto de acumulación, que puede o no pertenecer al dominio de la función. Por eso le exigimos la reducción del entorno. ¿Se entiende? No queremos que x0 y 0 estén presentes en el juego de mi problema. Se tiene que cumplir para cualquier cosa que sea cercana a x0 y 0. ¿Se entiende? Esa sería la idea. No lo tengo que tocar. Sí. César, ¿Sí? lo que le quería contestar también al que te preguntó eso, es que vos podés elegir un entorno que sea irregular, ponele, alrededor del punto, pero en realidad no lo podés escribir matemáticamente. ¿Entendés? Entonces se elige, o se va a elegir un rectángulo o se va a elegir un círculo. Nosotros en la métrica que elegimos un círculo, porque dijimos todos los puntos que están a distancia R del punto elegido, digamos. Entonces ahí tenés el entorno circular, ¿sí? Gracias. Correcto. Bien. A ver, voy a alargar un poquitito, si tengo tiempo, Vivi, por favor, decímelo. Voy a alargar un poquitito la consideración esta, porque hoy alguien preguntó respecto a un problema direccional, y lo voy a meter a propósito. Fíjense que hasta lo que yo expliqué ahora, nosotros trabajamos con una consecuencia de definir el número E, encontrar el número delta que depende de E, que en este caso particular es E sobre 7, ¿no es cierto? O sea que si este que está acá es el par ordenado 1, 2, correspondiente al entorno reducido, o sea, no lo voy a tocar nunca, y esto que está acá me define la amplitud delta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, en vez de considerar todos los pares ordenados alrededor del 1, 2, considerásemos exclusivamente un conjunto más específico? Por ejemplo, voy a trazar la recta que pasa por el origen y que pasa por el par 1, 2. Voy a tomar ese, y ese va a ser el camino o la curva que voy a considerar. Entonces, en vez de tomar todos estos pares ordenados, voy a considerar exclusivamente estos pares ordenados, nada más que estos pares ordenados. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que para poder construir esta curva, yo necesito darle una especificidad matemática. Y esa curva, fíjense que muy bien puede ser descrita como y igual a 2 por x, de modo tal de que cuando x vale 1, y vale 2. Y por lo tanto, todos estos pares ordenados, de alguna manera, quedan descritos por esta relación. Ahora bien, el par ordenado 1, 2 nunca va a ser tocado por mí, pero voy a considerar todos los pares ordenados que están en los alrededores. Y si voy a considerar todos los pares ordenados que están en los alrededores sobre la recta, esta función tiene un comportamiento de esta naturaleza. Porque fíjense que la función, por su forma de ser prescripta, dice que vale esto siempre y cuando x e y sean distintos de 1, 2. Y como nunca voy a tocar el 1, 2, el valor de la función igual a 25 no me interesa, porque nunca lo voy a tocar. Eso es lo que me dice a mí el concepto de límite. Entonces, acá, en estos pares ordenados, esta función vale esto que está acá. Por lo tanto, fíjate que esto te queda 2 por x más 5 por y más 3. Pero como estoy considerando exclusivamente estos, esto ocurre acá como 2 por x más 5 por 2 por x más 3. Y esto te queda acá como 2 por x más 10 por x más 3. Y esto que está acá es 12 veces x más 3. Entonces alguien diría,
sobre el criterio direccional establecido por la recta que pasa por el par 1, 2, y fíjate que establecí un criterio, una dirección establecida por la recta. Pude haber tomado cualquier otra cosa, pero en este caso tomé una recta. Y bajo esta consideración, fíjate que el problema ahora consiste en tratar de analizar qué es lo que le pasa a algo de la forma 12 por x más 3. Y allí es evidente de que cuando x tiende a 1, y va a tender a 2, y la función esta, bajo esta consideración, va a tender, por los criterios conocidos de análisis 1, ¿a cuánto? A 15. O sea que nosotros diríamos así, el límite para cuando x tiende a 1 de esta estructura que está acá es igual a 15. Por lo tanto, en este ejemplo, no lo deben tomar como un caso que se va a generalizar, en este ejemplo, este criterio direccional que yo consideré acá, me conduce exactamente al mismo resultado de mi pensamiento anterior para poder determinar que el límite doble vale 15. O sea que este sería un caso particular en donde el límite doble coincide con el límite direccional establecido. No debe tomarse como una regla que se va a cumplir siempre. No debe tomarse. Este es un caso en donde sí pasa eso. ¿Se entiende? Es más, César, sí. si vos me permitís, si ya Sí. terminaste esta partecita, yo me había Sí. preparado un gráfico donde, no pasa eso. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces comparto. Sí. Acá tengo una función, fíjense ustedes, esta función medio rara, que es como un pañuelito ahí doblado, con un pastelito. ¿Se ve? Bien. Hay un huequito ahí, bien. Entonces, quiero saber qué pasa en el origen, en el 0, 0, ¿sí? Entonces, tomo un entorno del 0, 0, que sería el cilindro este que está acá abajo. Y lo voy achicando, ¿no? Lo voy achicando. Lo voy achicando. Pero resulta que, por el tipo de función, ahí, cerca del 0, pasan cosas raras que no alcanzo a ver ahí. No sé si lo alcanzan a ver ustedes claramente, pero... En tu margen derecho, en tu margen izquierdo tenés la función. ¿Cuál es la función, Vivi? Esta es. Esta, la G, la función G. Correcto. Esta es. Bueno. La escribo acá, así entonces miran tal vez más rápido. Escribirla es x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, todo el cociente al cuadrado a la vez. Todo el cociente. Todo el cociente. Todo el cociente. Denominador y numerador elevados al cuadrado, correcto. Todo al cuadrado. Bueno, entonces, correcto. como ahí no está claro, digamos, cuál es el límite, incluso en la gráfica no se ve muy bien, después analíticamente vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? Mañana, o no sé si ahora tendremos tiempo, pero vamos a ver cómo se calcula analíticamente el límite doble, si existe o no, y cómo se calcula el límite a lo largo de una curva, que es lo que yo les quiero mostrar ahora gráficamente. Entonces yo elegí un plano que pasa por, esperen, y igual a 0, o sea, sería el plano XY. Fíjense que estoy cortando la superficie con un plano celeste. Voy a borrar el cilindro para que no se confunda. A ver si lo logro. ¿Sí? Corto a la superficie y voy a tomar los puntos que están sobre la recta que es intersección de la superficie y ese plano, que es lo que dijo recién el ingeniero. Tomo nada más, me acerco al punto 0, 0 a lo largo de esa recta. ¿Sí? Y acá marqué la intersección. A ver, ¿dónde está? Acá. No, no es esta. Acá. Ahí está la recta, a lo largo de la cual yo me voy a ir acercando al 0, 0, para ver qué pasa con el límite, ¿sí?
Y me doy cuenta gráficamente que el límite es el punto A, ese que está ahí. Y ese punto A es el 0,01. O sea que yo podría decir que el límite a lo largo de esa recta, cuando me acerco al 0,0, el límite es 1. ¿Está? Porque me voy acercando al punto 0,0 y llego al 1. Ahora. Hay que notar claramente que la función no está definida en el par 00. Eso es importante. No está definida en el par 00. 00 es un punto de acumulación, pero no es un punto del dominio. Exacto. Y noten otra cosa. La representación gráfica que entrega el GeoGebra en ningún lugar dice que el par 00 no pertenece al dominio de la función. No dice. Y la representación gráfica que nos entrega el software es como que existiese la representación. Sí, ¿Me entienden? la hace continua la función. Exactamente, o sea que eso hay que tener mucho cuidado cuando uno investiga este tipo de cosas en términos gráficos con un software en donde el software no delata el problema. Exacto. El problema lo tienen que identificar ustedes. Por eso es importante la parte algebraica, el manejo algebraico. Ahora voy a elegir otro plano. Me voy a acercar al punto 00 por el plano y igual a x. O sea, fíjense que ahora lo voy a cortar con otro plano, con un plano a 45 grados. Ahí está la intersección de la superficie con ese plano, y me voy a ir acercando al 0,0 a lo largo de esa recta, ¿sí? Y entonces ahí vemos que corta a la recta, al plano, en otro punto. O sea, pasa otra cosa ahí. Fíjense por dónde pasa la recta. Entonces ahí tendría que decir que si me acerco si voy a lo largo de esa recta, el límite no es 1, es 0. No sé si se nota ahí que está el 0 acá y el otro punto está ahí arriba. Entonces, depende del camino por donde yo me acerque al punto x0, 0,0 en este caso, voy a tener que el límite es 1 o es 0. Y en ese caso, ¿qué decimos, Flores? Ahí te dejo a vos. En resumen, lo que planteaste es una situación direccional x igual a 0 para cualquier valor de y igual a 0 para cualquier valor de x, y la otra situación y igual a x. Fueron las tres situaciones. Es obvio de que... Dos nada más, pero sí, y en 7 minutos tenés que terminar. Correcto, está bien, listo. Pero en definitiva son situaciones equivalentes. Pero desde el punto de vista de un análisis gráfico, por estos dos caminos, en principio estaríamos desembocando en 1, mientras que por este camino estamos desembocando en 0. Fíjense que también desde el punto de vista analítico uno lo puede pensar de la siguiente manera. Imagínense que nosotros estamos fuera del par 00. Siempre. Pero eso no impide, si estoy en el par 00, esto es x, esto es y, acá tengo mi par 00, pero eso no impide estar acá, o acá, o acá, o acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo marco acá para indicar claramente de que estoy sobre pares ordenados que pertenecen a una recta. Fíjense que esto que está acá se corresponde a y igual a 0. Esto que está acá se corresponde a x igual a 0. Imagínense que siempre x fuese igual a 0. ¿Qué pasa con esta estructura? Con y distinto de 0, porque nunca puedo pisar el par 00. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Nunca puedo pisar el par 00, pero siempre puedo estar afuera. Y estar afuera significa estar, por ejemplo, en el par ordenado 0, 0,7. Estoy cerquita del par 00, pero no estoy en el 00. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Allí x es nulo. Si x es nulo en la estructura analítica, fíjese que me queda menos y elevado al cuadrado, todo elevado al cuadrado, menos 1 elevado al cuadrado por y al cuadrado elevado al cuadrado, dividido y elevado al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Conclusión, para cualquier valor de y distinto de 0, esto vale 1. Invierto mi pensamiento y hago y igual a 0.
se encuentran con que vale el mismo resultado. Pero piensen ustedes de que y ahora es igual a x. Fíjense que el numerador se anula, el denominador no. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que bajo esa condición, si y es igual a x, esto vale 0, que se condice con la forma gráfica que la profe fue mostrando allí. ¿Se entiende? Mientras que si uno de los factores es siempre 0, este cociente vale 1. Obviamente, nunca estoy tocando en forma simultánea x igual a 0 e y igual a 0. Siempre estoy por fuera de esa situación. ¿Se entiende? Por lo tanto, la idea está en que bajo la condición de pensar en la tendencia por distintos criterios direccionales, este y este, alrededor del par 0, 0, me encuentro con situaciones que son cambiantes. Por eso la profe dijo, en la situación anterior, el caso direccional me condujo al mismo resultado que en el caso generalizado o doble. Mientras que en esta situación me conduce a situaciones distintas. Bueno, eso lo van a ver un poquitito en la práctica cuando empiecen a analizar ustedes. Por eso les dije que no lo tomen como receta, a que el criterio direccional siempre debe coincidir con el criterio general doble. No, puede que sí, puede que no. Y hay algún teorema por allí que se engloba en todo esto o que nos mete dentro de todo esto y que nos permite decidir sobre ciertas cuestiones, sobre la existencia o no del límite. En el caso formal, este límite no existe. En el caso formal, no importa cuál es la dirección que yo considere, se demuestra que el límite siempre vale 15. Y por lo tanto, el límite doble precisamente vale 15 y también valen todos los límites direccionales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Mientras que analizar el problema acá, límite de esta función cuando x e y tienden al par 0, 0, es extremadamente difícil porque la tendencia que uno tiene en la cabeza es a sustituir por 0 acá y por 0 acá y decir, me queda un 0 dividido 0. No, eso no puedo. ¿Por qué? Porque la definición de límite me dice a mí, excluya usted de su análisis al punto de acumulación. Y acá el punto de acumulación es el par 0, 0. Por lo tanto, no lo tengo que tocar. ¿Se entiende? Esa es la idea. Como no lo puedo tocar al par 0, 0, no lo puedo sustituir acá para ver qué es lo que pasa. ¿Se entienden? Aunque la tendencia intuitiva que uno tiene es la de hacer una sustitución para ver qué pasa. Bueno, si yo hago la sustitución para ver qué pasa, me encuentro con la desgraciada situación de tener un 0 dividido 0, que es absolutamente incorrecta, ¿no es cierto? O sea, no definida. Por lo tanto, no me sirve de nada hacer la sustitución. Bueno, eso hay que ir viendo distintos ejemplos e ir analizando la problemática con distintos ejemplos para analizar esta situación, ¿sí? Pero lo que debe quedar claro es de que en líneas generales el límite doble no condice con un endireccionamiento en particular, sino que el límite doble involucra todas las direcciones posibles, mientras que el límite direccional involucra una situación particular o un direccionamiento particular. César, contesto Sí. una pregunta que acá están haciendo. Matías dice, Sí. si se puede asegurar, si los límites doble y los direccionales dan iguales, que ese sea el límite. En realidad, Matías, si vos encontrás el límite doble, entonces, si existe y es finito, entonces ese es el límite. Existe el límite, Sí. podés decir que existe el límite. Con ese solamente. A ver, adelanto la conclusión, pero la conclusión en líneas generales es la siguiente. Si usted no sabe cómo calcular el límite doble, porque no tiene ni idea de cómo actuar, pero se anima a considerar un caso direccional particular y descubre un resultado, y luego busca otro caso direccional particular y descubre otro resultado distinto al anterior, usted va a concluir con que ese límite doble no existe. ¿Por qué? Porque en dos situaciones direccionales anteriores se encontró con resultados distintos. ¿Se entiende? Ese sería el criterio. Cortamos porque se corta y volvemos mañana a las 14. Vuelvo con la práctica, chicos. Sí. Seguimos trabajando este tema, ¿sí? Gracias. Bueno, chao.